¿Sí encontró el libro de Filemón, hermanos? Ese se esconde. ¿Sí o no? Se esconde, a lo mejor usted nunca lo ha leído y está toda pegada a las hojas. Yo confieso que esta Biblia con la que yo predico es muy nueva, yo creo que tiene un año y entonces algunas páginas así están, ¿verdad? Están nuevas, entonces espero que no haya tanto problema. Ok. ¿Entre qué libro y qué libro está el libro de Filemón? Entre Génesis y Apocalipsis. Amén. Sí, contestaron bien. Entre Tito y Hebreos. La última carta del apóstol Pablo según el orden en que tenemos. Algunos creen que Hebreos fue escrito por Pablo. Hay algunos puntos a favor, algunos en contra. Yo pienso que Hebreos lo escribió Samuel Suárez. No, yo pienso que lo escribió Bernabé. Es un buen... o otra opción que todavía mejor es Apolos. Era experto en el Antiguo Testamento. Ustedes lean el libro de Hebreos y saben que quien escribió el libro de Hebreos sabía su Antiguo Testamento. Entonces, algunos creen que fue Pablo, y está bien si lo creen. Algunos creemos que pudo haber sido alguien más, como Bernabé o como Apolos, pero no se sabe. Pero como no vamos a hablar de Hebreos, sino de Filemón, entonces no vamos a contestar eso el día de hoy, hermanos. Filemón, ¿ya lo tienen, hermanos? Yo no, hermanos. Gracias. Vamos a leer los primeros 4 versículos juntos, mis hermanos. Quiero que usted recuerde el tema que le puse a esta serie de predicación. Yo le puse cristianos ejemplares. Y la razón, hermanos, es porque yo vi en esta carta breve 6 personajes que cuando yo los vi, de todos se dice algo bonito. De todos hay algo muy ejemplar que yo dije, qué bonito ejemplo de estos 6 cristianos. ¿Quiénes son estos 6 cristianos? A ver. Pablo, que es el escritor. Apía. Arquipo. Timoteo, también es un escritor. Filemón, ya se le estaba yendo el más famoso, el más fácil. Ok, ¿alguno más? Onésimo. Esos son 6 personajes, aunque hay más en la carta. Si ustedes ven al final, saluda ahí a Epafras, que también es un buen siervo del Señor. Marcos, Aristarco, Lucas, buenos colaboradores, ¿no? Pero al menos yo considero 6 que durante esta serie vamos a estar retomándolos, porque los 6 tienen cosas muy preciosas que nos pueden enseñar a nosotros. Y hermanos, yo cada día veo más la necesidad de que los que estamos aquí, hermanos, seamos cada día mejores cristianos y, ¿por qué no decirlo así?, cristianos ejemplares. Ninguno es perfecto, pero la verdad es que muchas veces el testimonio de hermanos de la iglesia a mí me ha enseñado a tener un corazón por ganar almas, me ha enseñado a ser fiel en las pruebas, en la salud, me ha enseñado, el corazón de varios jóvenes me ha animado, el corazón de varios hermanos, tanto de tiempo, años atrás, me ha gustado cómo siguen persistentes, pero también el corazón de nuevos creyentes en la iglesia, varias familias que, a pesar de que son nuevos, se han encarrilado bien bonito. Entonces, yo creo que también nosotros deberíamos de ser cristianos ejemplares. Por ejemplo, a nuestros hijos, deberíamos ser ejemplares, ¿no? A los más jóvenes, a los más nuevos deberíamos de ser ejemplares, porque hay gente que dice por ahí, no, miren, ustedes no me vean a mí, vean a Cristo. No, pues sí, pero Pablo tuvo la decencia de decir, bueno, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Yo quiero ser un cristiano ejemplar y pues no soy perfecto, pero haz lo que yo hago, ¿sí ven? Entonces, a mí me gustan estos personajes. Y quisiera en esta tarde, hermanos, hablarles de estos 4 versículos primeros que vamos a leer ahorita, pero quiero que veamos el énfasis en el que Pablo está poniendo su corazón y sus ojos. Fíjense, un hombre maduro, un hombre ejemplar como Pablo, se fijaba en algunos énfasis. Mi pregunta para ustedes es esta, y la vamos a contestar en esta tarde. ¿Cuáles eran los enfoques de Pablo constantemente en su vida? Yo le titulé
los énfasis de un cristiano maduro. Entonces vamos a leerlos todos, hermanos, como dice del 1 al 4, juntos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Pregunta, ¿qué iglesia era? Colosas, la iglesia de Colosas. Sigamos con la lectura. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Hermanos, yo veo específicamente 4 énfasis que el apóstol Pablo tiene a la hora de hablar. Si usted ha leído con calma la manera en que Pablo siempre empieza sus cartas, Pablo siempre tenía ciertos énfasis en su corazón. Luego empezaba a hablar a una iglesia, y si usted nota, hay ciertas marcas paulinas, si me permiten decirlo así, ¿no? A la hora de escribir. Entonces vamos a ver estas 4 énfasis, estos 4 enfoques que Pablo hacía y que mucho bien nos va a hacer a nosotros en nuestra vida, empezar a enfocarnos un poquito más en estas 4 áreas, ¿ok? La primera área, hermanos, en el versículo número 2, de hecho, en el versículo 3, dice gracia y paz, ahí hay 2, ¿verdad? A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor le mostró a Pablo que la gracia era muy importante. Si se da cuenta, no es la única carta donde Pablo dice esto: gracia y paz, gracia y paz. Son una mancuerna que Pablo a cada rato le está deseando a sus receptores, que tengan la gracia de Dios, que tengan la paz de Dios. Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿por qué hay que estar enfocados en la gracia? ¿Qué es la gracia y qué te hace sentir en tu corazón cuando hay gracia? Cuando te enfocas en la gracia de Dios, tu vida espiritual es diferente, hermano. Mire, la palabra gracia, algunos la saben, el griego charis, pero me gustó cómo la definió Spurgeon hace muchos años. Él decía: gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. Ahora, gracia, hermanos, está conectada a la salvación, pero realmente la palabra gracia no solo tiene que ver con la salvación. La palabra gracia es el trato de Dios inmerecido para con alguien. El Señor Jesucristo fue lleno de gracia varias veces. ¿Se acuerda cuando le trajeron una mujer cachada en el mero acto del adulterio? Y le preguntaron: ¿tú qué dices? La ley dice que la apedreemos. Y Jesús no rechaza lo que dice la ley. Él dice: sí, pero el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y luego usted sabe que se van desde los más viejos, no sé si son los que tienen más pecados, pero se fueron los más viejos. Se fueron todos y nada más quedó el Señor Jesús y esta dama. ¿Y se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo? Dios de gracia, ni yo te condeno. Él tenía el poder para condenarla, pero él dijo: ni yo te condeno, vete, no peques más. Eso es un Dios de gracia, hermanos. Tenemos un Dios de gracia, mis hermanos, y quiero que usted recuerde eso. Un Dios que nos bendice aunque no lo merezcamos, que nos ha dado tantas cosas por su gracia. Ahora, toda persona necesita la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no llegamos a ninguna parte. Ahora, quiero que usted piense conmigo, la gracia de Dios, usted y yo la hemos visto en nuestra vida. De 3 formas la vemos. Número 1, la vemos a través de la salvación. ¿Se acuerda de ese versículo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación nos la dio por su gracia, inmerecidamente. ¿Está conmigo? Y posiblemente esto que estoy diciendo para muchos no sea algo nuevo. Y espero que no lo sea, porque hablo con gente que lleva tiempo en conocer del Señor. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo nos hizo ser salvos. De manera que nada más quien le recibe como Salvador es suficiente para ir al cielo, ¿no? Por la fe. Entonces, la gracia la necesitó usted
el día que usted necesitó salvación. ¿Se acuerda el día que usted fue salvo o no? Espero usted se acuerde, porque si usted no se acuerda del día que fue salvo, a lo mejor ni salvo es. No tiene que decirme la fecha específica, la hora y el minuto, pero si usted no se acuerda en su memoria el momento que recibió a Cristo, tal vez no es salvo y necesita salvación. Pero estoy seguro que si usted en su corazón recuerda ese día que recibió a Cristo, ese día usted recibió la gracia de Dios, recibió la salvación por medio de la gracia de Dios. ¿Está conmigo? A lo mejor usted hoy es mejor persona que antes, espero. Mi pregunta para usted es, cuando usted recibió a Cristo, ¿ese día usted merecía la salvación? No, teníamos mucho pecado, ¿no es así? Pero por su gracia nos salvó. Ahora, segundo momento en que usted necesita la gracia del Señor, y esto lo quiero decir porque a veces ese cristiano normal o nominal, cuando piensa en la gracia del Señor, piensa en el momento de la salvación, pero ¿sabía que usted sigue necesitando de la gracia de Dios hoy todavía? ¿Cómo? Cuando hay cosas muy fuertes en su vida, como una enfermedad grave, y está en debilidad y necesita que el Señor le ayude. Mire, hermanos, muchos hemos visto la gracia de Dios en medio de enfermedades. Pablo necesitó la gracia de Dios en medio de enfermedades. Pablo tenía una enfermedad que algunos creen que era una enfermedad de ojos muy grande que le quedó como residuo de su encuentro con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Una luz que destelló. Algunos creen que era sus ojos, porque Pablo le dice a una iglesia, ustedes me recibieron de tal forma que hasta sus ojos me hubieran dado. Entonces algunos piensan que se quedó con una enfermedad de los ojos. Ahora, Pablo se desesperaba por su salud. Ahora, yo no sé si eran los ojos o era alguna otra cosa, pero en algún momento Pablo se desespera, y recuerda usted que en 2 Corintios ora 3 veces que le quite su aguijón en la carne. ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces tenía un aguijón que le desesperaba. Yo me imagino, yo muchas veces he pensado, ¿qué pasa si algún día ya no tengo yo mis ojos? Leí de un misionero, de un hombre de Dios que perdió su vista, Jonathan Gofford, y él llegó el momento en que se paraba y predicaba con la Biblia abierta, y la gente pensaba que estaba leyendo de la Biblia, pero realmente ya estaba ciego, y lo único que podía hacer era citar de memoria. ¿Qué pasaría si usted ya no tuviera sus ojitos? Nada más confiaría en su memoria, ¿no? Ahora, en el caso de Pablo, supongamos que era un asunto de sus ojos. Pablo en 2 Corintios ora al Señor Jesucristo 3 veces que se la quite. Y el Señor Jesucristo le responde que no. Pero no le dice no directamente. Usted recuerda las Escrituras. Pablo dice en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, fíjese lo que el Señor Jesucristo le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué le está diciendo? Tú necesitas mi gracia para enfrentar tu enfermedad, y mi gracia te va a ser suficiente. También se puede traducir esta frase como mi gracia es suficiente. Así está en inglés, por cierto. My grace is sufficient. O en español, bástate mi gracia, o mi gracia es suficiente. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pablo? Tú necesitaste la gracia de Dios para ser salvo, porque Pablo pues era un perseguidor de cristianos. Pero ahora Pablo anhela a Dios que le responde su petición, y nuevamente le dice el Señor, Pablo, sigues necesitando mi gracia en medio de tus enfermedades. Y yo creo, hermano, que en nuestra iglesia ha habido algunos hermanos que han experimentado la gracia de Dios en medio de sus debilidades en su salud. Yo creo que Dios puede fortalecer a cualquier hermano que esté enfermo fuertemente, y su gracia va a sostenerle. Y además, hermanos, a lo mejor usted piensa que usted no necesita esa gracia, pero si Dios le permite envejecer, usted sabe que va a empezar a tener achaques, ¿no es así? Si usted ya tiene 30 y ya tiene achaques, imagínese a los 60, hermanos. Entonces, usted y yo vamos a necesitar la gracia de Dios para nuestros achaques, para nuestras enfermedades. Hay un pastor en Estados Unidos que siempre lo ven, él está en
una iglesia en Estados Unidos, Jack Trevor se llama, y él siempre está con una sonrisa, bien contento, animando, cantando. El pastor, Dios lo ha usado mucho. Lo que muchos no saben es que él tiene artritis con muchos dolores por muchos años. Y lo interesante es que lo que la gente ve en Jack Trevor es su ánimo, es su sonrisa y no sus dolores ni sus quejas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Ahora, no estoy diciendo que Jack Trevor sea un superhéroe de la fe. Estoy diciendo que la gracia del Señor le ha ayudado mucho a ese siervo de Dios. ¿Sí ve lo que estoy diciendo, hermanos? Entonces, cuando usted no puede con una situación y le es demasiado pesada, la gracia de Dios va a estar con usted para ayudarle a soportar tanta cosa. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces, usted y yo seguimos necesitando la gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios para el día que fuimos salvos, para el día que enfermamos, y en tercer lugar también para que usted y yo seamos siervos de Dios. Pablo también reconoce que la gracia de Dios la necesitaba para servirle. Pablo reconocía que era el peor de los pecadores. Así se sentía él, ¿sí se acuerdan? De los pecadores el primero, dice Pablo, porque él supo lo que hacía, ¿no? O sea, estaba consciente de quién había sido él antes de Cristo. Y sin embargo, hermanos, Pablo dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Piénselo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo era un misionero, era un apóstol, y él hacía muchas cosas, e hizo muchas cosas sorprendentes en su ministerio. 3 viajes misioneros, muchas iglesias plantadas, tremendo ministerio. Pero Pablo, él reconoce que él no merecía ser apóstol, y él reconoce que lo que llegó a ser fue debido a la gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, hermana, lo mucho o poco que hagamos cada uno de nosotros para nuestro Dios en la iglesia, todo es por la gracia de Dios. A lo mejor no le gusta lo que le voy a decir, pero usted no merece ser maestro de la iglesia, ni músico de la iglesia, ni yo pastor de la iglesia. ¿Está conmigo? No merecemos. A ver, respóndame los músicos. Si usted quisiera al mejor músico para el mejor Dios, ¿qué requisitos le pondrían usted a un músico para ser digno de darle suprema alabanza, según dice Salmo 145? A ver, músicos, respóndeme, denme ideas. Pues que lo haga de todo corazón. Ok, de todo corazón. ¿Qué más? ¿Nada más eso? Si es un Dios santo, tú tienes que ser santo. Ok, tiene que ser santo. ¿Qué más? ¿Nada más? Que sepa tocar excelente. Yo le pediría un doctorado en música. Yo, Samuel Suárez Serrano. ¿Sí sabían que se puede estudiar 10 años música y luego hacer una maestría y luego hacer un doctorado? Bueno, yo le pediría un doctorado. Sí, pues vas a adorar al Dios perfecto, al Dios santo, al Dios supremo, pues hay que darle lo mejor, ¿no? Ahora, si Dios pidiera eso a mí y a ustedes para involucrarnos a la música, hermanos, ninguno de nosotros cumpliría, incluyéndome. ¿Sí están conmigo? Y sin embargo, tenemos el gozo de tocar y servir a nuestro Dios. Los que son maestros, ¿qué le pedirían a alguien para que sea un buen maestro? Doctos en lo que hacen. Pedagogía, 4 años, una maestría mínimo, no sé, ¿verdad? Que ya tengan 40 años de experiencia y 20 años de vida. Así son allá afuera, ¿sí o no? Y si el mundo es exigente, ¿por qué piensa que Dios no va a ser exigente con el ministerio? Y sin embargo, Pablo decía, él sabía que no calificaba como apóstol por su pasado, y sin embargo él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios, usted y yo hacemos lo que hacemos para nuestro Dios. ¿Está conmigo? Yo creo que un digno ganador de almas sería algo así como un ángel, ¿no? Pero no, Dios nos mandó a pecadores redimidos para que vayamos y prediquemos de su salvación. Qué bonito, hermanos. Su gracia. Ahora, su gracia la vemos en nuestra vida para el día de nuestra salvación, para cuando nosotros enfermamos y también cuando le servimos. Pero cuando usted piensa mucho en la gracia del Señor, su corazón va a estar agradecido, mis hermanos. ¿Me escuchó? Pensar en la gracia de Dios te hace estar más agradecido con Dios, porque sabes que no mereces lo que tienes. ¿Está conmigo? Hace muchos años pensaba en un misionero, Harold de Vilbis. Mis papás lo conocieron, muchos años, plantó varias iglesias en varias partes. Y una vez le preguntaron a él, ¿cómo es que él llegó a tener un ministerio tan longevo y muchos años y mucho fruto? Y él respondió, por la gracia de Dios.
todo lo que hacemos y hacemos para nuestro Dios es por su gracia. ¿Están conmigo, hermanos? Sea mucho o sea poco, por su gracia. Su gracia nos dio su salvación, nos sostiene en tiempos difíciles y nos habilita para servirle a Él, por su gracia. Entonces, un cristiano maduro recuerda mucho la gracia de Dios, hermano. Recuerde la gracia de Dios en su vida, porque la necesitó, la necesita y la necesitará todos los días de su vida, y especialmente cuando tenga días malos y días de enfermedad y muchos dolores. Solo la gracia de Dios le va a sostener. Está con la gracia de Dios. La gracia de Dios acompaña al cristiano toda la vida. Nuestro Dios es por inicia a ser cristiano por la gracia de Cristo. Su gracia nos dio toda la vida, siendo necesitado de la gracia del Señor. Entonces recuerde para enfocarse en la gracia del Señor. Segundo énfasis, ¿qué decía Pablo? Está con la gracia de Dios. La gracia de Dios acompaña gracia y paz. Inicia a ser cristiano por la gracia. La paz te ayuda en medio de los problemas. Toda la vida. Es importante buscar la paz de Dios en medio de los problemas. Ahora, la paz de Dios no implica la ausencia de los problemas. Eso es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente dice, ya nada más que termine de pagar esta deuda, ya voy a tener así paz, por fin. Ya nada más que me divorcie, ahora sí voy a tener paz. De lo que están ignorando, ¿verdad? La gente anhela la ausencia de problemas para tener la presencia de paz. Pero la verdad es que se puede tener paz en medio de los problemas. Y eso es lo que Jesucristo trató de comunicarle a la gente. Él les decía que en la aflicción podían tener paz. Es más, Jesús les dijo, esto está en Juan 14:27, les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Y Él lo decía porque Él sabía que va a haber mucha turbación en nuestra vida. Y no sé usted, pero yo creo que hay suficientes razones en nuestra vida para desanimarnos y para turbarnos. No sé usted. Entonces, yo tengo suficientes razones ahorita para turbarme. Yo las tengo. Y me tienen que hacer, me obligan a buscar en oración al Señor para que Él me dé su paz y Él me ayude a poder ser de bendición. Por eso la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, con acción de gracias y ruegos pues también. Y luego dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces lo que está diciendo la Biblia, hermanos, es que Dios puede guardar tu corazón constantemente y también tus pensamientos con su paz. Usted tiene que buscarle más en oración y buscar la paz de Dios en medio de la turbación. Porque, hermanos, si usted tiene cosas que le preocupan, que le cargan, que no le dejan dormir, que está preocupado por una situación, recuerde que tenemos la paz de Dios. Y Pablo quería la paz de Dios para Filemón, por eso le dice a Filemón y a los colosenses, gracia y paz a vosotros, porque él anhelaba la paz de Dios para ellos. Yo anhelo que la paz de Dios usted la experimente, hermano. A propósito, busque estar lleno del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Entonces usted puede tener la paz de Dios aunque tenga muchos problemas, porque Dios nos habilitó. Y yo creo que una persona que está tratando de ser fiel en la iglesia, tratando de ser fiel en su fe, va a tener muchos ataques y mucha turbación. Yo he visto que cuando Dios usa a grandes siervos de Dios, su grande fruto está acompañado con grandes sufrimientos y grandes preocupaciones. Una vez escuché a un pastor que tiene un ministerio muy grande, y él se ve tranquilo, pero una vez él dijo, nuestra iglesia ahorita tiene 7 demandas. Entonces, y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo puede ser la vida de un pastor sabiendo que la iglesia fue demandada 7 veces y aún así poder servir con buen corazón? La paz de Dios. ¿Cómo es posible que una persona con muchos problemas pueda experimentar la paz de Dios? Porque Cristo te la da. ¿Sí ven? Entonces un cristiano maduro debe de darse cuenta que debe de luchar por la paz de Dios en su corazón, hermanos. No podemos vivir con la colitis nerviosa. No puede estar ahí con urticaria, no puede estar todo nervioso, no puede estar todo depresivo. Hermano, tiene que buscar la paz de Dios. Es una lucha constante. No sé, hermanos, si ustedes como yo, pero muchas cosas son robadores de mi paz. No sé si usted tiene una vida así, pero yo tengo muchas cosas que me roban mi paz. Y yo tengo que buscar otra vez la paz de Dios. Hace rato
Satanás me volvió a robar mi paz. Quería descansar un ratito y escuché mensajes de una persona de la iglesia, problemas muy fuertes, y otra vez Dios, necesitaba rogarle a Dios por esa persona, porque mi paz se me fue y ya no pude ni descansar bien y estaba preocupado, y le empecé a mandar mensajes a la persona y tratarle de ser de bendición, porque mi paz ya se me había ido, hermano. Entonces, no sé si ustedes como yo, pero nuestra paz nos es robada constantemente, ¿sí o no? Y constantemente tiene que buscarla otra vez. Entonces un cristiano maduro sabe que puede adquirir más paz de su Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces por eso usted busque la paz de Dios, busque la gracia de Dios, busque la paz de Dios en su vida. Pero hay algo más, hermanos, hay algo más ahí en nuestro texto, versículo número 4. Pablo a todas las iglesias le dice paz y gracia, ¿verdad? Pero luego el versículo 4 dice, doy gracias a mi Dios, doy gracias a mi Dios. Y algo que yo observo no solamente en Pablo, sino en la gente madura, es que la gratitud está rebosando en el corazón de alguien que es más maduro en la fe. La gratitud. El pastor Paul Chappell, que estudié ahí en su colegio, él decía muy constantemente esto. El principio de la gratitud es no esperar nada, decía él. Y me hizo mucho pensar, hermanos, porque el principio de la gratitud es no esperar nada. ¿Sabe por qué a veces no estamos agradecidos? Porque esperamos todo. Y cuando no lo recibimos, nos quejamos. Pero cuando usted no espera nada de nadie, entonces va a estar agradecido por lo mucho o poco que le den. Mire, déjeme poner un ejemplo. Si usted espera un regalo en su cumpleaños y no se lo dan, ¿cómo se siente? Bien apachurrado, nadie me quiere, ni mi esposa se acordó. Y ahí uno se está haciendo su fiesta de lástima, ¿verdad? Autoconmiseración. No, nadie me quiere. Ahora, ¿pero qué pasa si usted viene a su cumpleaños y usted no espera nada? Y alguien le regala, no sé, es tu cumpleaños, no sabía. Y te compran un gansito con una vela. Tú vas a estar agradecido por el gansito con la vela, porque no esperabas nada. ¿Sí está conmigo? Ahora, el problema de los cristianos es que esperan demasiado de las personas. Usted espera demasiado de las personas. Y cuando usted espera demasiado de las personas, pronto le van a defraudar. ¿Está conmigo? Pero cuando usted no espera nada de nadie, cualquier cosa que suceda en tu vida es una bendición. ¿Sí está conmigo? Entonces, la expectación de nada. Por eso el pastor Chapo decía, el principio de la gratitud es no esperar nada. Y hermanos, el problema es que vivimos en una generación donde todos sienten que merecen algo. Todos sienten que merecen algo y sin esforzarse. Platiqué con un pastor hace tiempo y él me contaba una anécdota muy triste acerca de los juniors. ¿Sabe usted quiénes son los juniors? Así les llaman a algunos, ¿verdad? Que pues son hijos de papi, les llaman, hijos de gente adinerada, y que no se gana nada con su sudor, que todo se lo gastan, toda la riqueza de sus papás se la gastan de la manera más absurda. Sí saben que son junior, ¿verdad? ¿Han visto alguno? No me vean con esos ojos, hermano, yo no soy junior. El pastor me contaba algo muy triste. Un miembro de su iglesia falleció. Él era maestro de inglés y iba saliendo en su moto a hacer algo y un junior en un coche iba muy rápido, le pegó a la moto, salió volando el profesor y lo mató. Él era miembro de su iglesia. Resultó que este muchacho era alumno del profesor, pero el alumno era hijo de papi. Entonces lo llevaron al ministerio público y el papá llegó, dejó en efectivo 500,000 pesos y lo dejaron ir. Eso es ser un hijo de papi. Y ese tipo de personas creen que todo lo merecen cuando no han ganado nada. No han luchado por nada y no merecen nada. Pero como sus papás se los dan, por eso sienten que lo merecen. Ahora, hermano, la cosa es esta. Lo triste es que a veces los cristianos podemos tener un corazón de junior. Déjame explicarle un poquito a qué me refiero. A veces no valoramos
las cosas que no nos costaron a nosotros. Porque como no nos costaron, no las valoraron. Y no estamos agradecidos. Yo le quiero animar a hacer eso, hermano. Aprenda a agradecer más profundamente por las cosas que usted tiene, aunque no le hayan costado. Déjeme poner un ejemplo. Hay cosas en tu vida que no te costaron, pero las estás disfrutando. Por ejemplo, a lo mejor el coche en el que tú vas no te costó a ti. A lo mejor el cuarto, jóvenes, el cuarto donde tú vives no te costó a ti ni un peso. ¿Me escucharon? Pero ¿cuándo fue la última vez que agradeciste porque tienes un cuarto donde a quedarte? ¿Quién de ustedes compró la cama donde ustedes están durmiendo, jóvenes? A lo mejor algunos, ¿no? Yo la cama donde duermo no la compré yo. Me la obsequiaron, entonces es una bendición. ¿Ve lo que estoy diciendo? Mire, hermano, déjame hacerle pensar en esto, hermano. Si usted es cristiano de segunda generación, quiero que entienda esto. La primera generación de cristianos paga un precio que la segunda generación no se da cuenta. Yo soy cristiano de segunda generación. Cuando el evangelio entró a mi familia, que fue a través de mi mamá, ella tuvo que sufrir luchas en su casa con mi abuela, en muchos ataques de la familia, muchas cosas que yo no tuve que pasar, porque yo no fui el primero de mi familia que fue salvo. ¿Está conmigo, hermano? Tal vez para ustedes, estando en su casa, hay más familiares que son cristianos, y eso es una bendición. Pero como no te costó guardar tu fe, como la primera persona de tu familia, no lo valoras. Valora que la fe está en tu familia. Valora que tus papás conocieron de Cristo y te hablaron de Cristo. Valora las cosas que no te costaron, hermano. Valore esas sillas. Tal vez usted no ha pagado por una silla. Y no se lo estoy reprochando, simplemente valora lo que no te costó. Valora la iglesia que Cristo pagó con su propia sangre. Valora las sillas, valora este lugar, valora las cosas que se te dan, valora las clases que le dan a tus hijos y que tú no pagas y que alguien las da con mucho cariño. A los maestros de la iglesia no se les paga, lo hacen por amor a nuestro Dios. Entonces, pero ¿qué papá al menos le da las gracias al maestro? No, es que para eso está, ese es su trabajo. ¿Perdón? No. Un cristiano maduro va más profundo en la gratitud. Yo quiero que usted piense en eso, vaya más profundo, mis hermanos. ¿Qué cosas usted no ha pagado, no le costaron, pero que usted está disfrutando hoy? Hay que valorar. Este púlpito no lo compró la iglesia Jico. Alguien obsequió muchas cosas. Entonces, valoremos lo que tenemos, hermanos. Tienes a tu familia, es una bendición que no pueden decir que tienen los que son huérfanos. ¿Eres huérfano de mamá? ¿Eres huérfano de papá? Bueno, al menos tienes uno, ¿no? Tienes a tus hermanos, tienes un techo bajo el cual vivir. Entonces, Pablo, fíjese, hermanos, a mí me impacta porque Pablo estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo Filemón. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Es una de las cartas de la prisión que le llaman mucho. Entonces, Pablo estando en la prisión, en el versículo 4 dice, yo doy gracias. Qué bonito, qué raro que alguien estando en la cárcel tenga algo de qué agradecerle a Dios. Regularmente cuando te va mal es cuando menos quieres agradecer a Dios. Sin embargo, aquí yo veo a Pablo, un hombre agradecido, y no nada más está aquí. Precisamente la carta a los filipenses también, que la escribe en la cárcel, Pablo dice, regocijaos en el Señor, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo es posible que un hombre en la cárcel esté regocijándose y agradecido? Porque pensó muy profundamente para agradecer. Cuando tu corazón no siente gratitud, es porque no piensas muy profundo, no estás pensando bien las situaciones. Te quejas de algo cuando sería peor que no lo tuvieras. Es que ya no aguanto a mi mujer. Ok,
Vete preparado para el funeral. Puede sonar muy duro, pero la cosa es que no lo pensamos así, hermanos. Mis hijos. Yo conozco matrimonios que no pueden tener hijos y oran por uno. Y anhelarían el hijo que tú tienes. ¿Ve lo que estoy diciendo, hermanos? Nos quejamos por las mismas bendiciones que Dios nos da. Este trabajo, tengo un montón de trabajo. Bendito el Señor que tienes trabajo. Porque hay gente que no lo tiene, aún de nuestra iglesia. Y usted se me queja por el trabajo, me van a decir, no, sea chillón. Agradezca por lo que tiene. Gracias a Dios que tiene mucho trabajo. Hermano, yo quiero animarle que tenga un corazón más agradecido, más profundo, y que piense un poquito más qué cosas usted tiene que Dios le dio y que no tuvo que pagar nada por ellas. Porque si usted se pone a pensar, va a poder tener más gratitud, hermanos. ¿Sí? Para tener gratitud hay que tener más reflexión personal. Y usted va a empezar a descubrir más razones por las cuales darle gracias a Dios. Yo muchas veces he retado a la gente a hacer esto. Siéntese, agarre una hoja de papel y escriba 50 gratitudes. Y no se despegue del papel hasta terminarlas. Yo así una vez lo hice. Escuché ese reto, dije. Y un día en mi devocional, yo lo hacía con mi computadora y empecé a escribirles. Dije, voy a hacer. Y pronto empecé a llenarlo. Y luego me atoré un poquito por ahí a la mitad. Y luego al final pude llenarlo, no más de 10 minutos. ¿Por qué no hace usted eso? Reflexiona en 50 cosas por las cuales estás agradecido con Dios. Hermanos músicos, ¿quién de ustedes le ha dado gracias a Dios por su meñique? ¿Podrías tocar música sin tu meñique? Los violinistas, muy difícil. Los violinistas necesitan el meñique de la mano derecha para el arco. Los pianistas necesitan el meñique. Los guitarristas necesitan el meñique. Entonces, pero damos por sentado que nací con el meñique y por eso no lo agradezco, porque siempre lo he tenido ahí. ¿Será posible que usted tenga bendiciones que siempre las ha tenido en su vida y que no le ha agradecido a Dios porque siempre las ha tenido ahí? Entonces tengamos un corazón más agradecido, mis hermanos, porque yo veo en Pablo un hombre maduro, un hombre que buscaba siempre razones por las cuales agradecerle a Dios. ¿Sí? ¿Conmigo, hermano? Entonces tengamos un corazón más agradecido, más profundo, y eso nos va a dar mayor madurez espiritual al estar más agradecidos. Ahora, ¿cuáles son los enfoques? Vamos a repasar. ¿En qué se enfoca un cristiano maduro? En la gracia del Señor, en la paz del Señor, en la gratitud, y la cuarta y última, en la intercesión. En la intercesión. Véanlo, hermanos, la intercesión por otros es un área muy desatendida por muchos creyentes, pero cuando un creyente es más maduro, empieza a darse cuenta que necesita interceder por otros. Pablo aquí confiesa en el versículo 4, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le está diciendo, yo estoy orando por ti, Filemón, yo me acuerdo mucho de ti en mis oraciones. Ahora, lo interesante, hermanos, es, Pablo estaba en necesidad, estaba en la cárcel, pero estaba orando por alguien más, está conmigo, por Filemón. Pero si usted analiza la palabra de Dios, muchas veces Pablo dice esto. No nada más Pablo oraba constantemente por Filemón. Vea Colosenses 1.9, lo van a ver en la pantalla rápido. Pero Colosenses 1.9 dice que no nada más oraba por Filemón. Colosenses 1.9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahí también está diciendo que Pablo oraba por los hermanos de la iglesia en Colosas. Ahora vaya a Filipenses 1, 3 y 4. Nada más unos ejemplos rápidos. Pero Filipenses 1, 3 y 4 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Vea en Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, rápido, ahorita ya le di varios versículos. ¿Cómo era la vida de oración del apóstol Pablo? ¿Por Filemón? ¿Por los hermanos de la iglesia de Colosas? ¿Por los hermanos de la iglesia de Filipos? ¿Por los hermanos de la iglesia de Éfeso?
Y podríamos irnos a más ejemplos, pero no lo voy a embotar con tantos versículos. El punto que quiero hacerle a usted ver es esto. Pablo era un hombre maduro que constantemente oraba por los demás. Hermanos, nuestra naturaleza es ser egoístas. Nuestra naturaleza es orar por mí y por los míos. Pero Dios quiere que usted aprenda a orar por otros más. Y entre más maduro eres, más te vas a dar cuenta de la necesidad de orar por otros. Hermanos, hay un ministerio tan olvidado, tan desatendido por los creyentes, y es el de orar por los demás. ¿Por quién deberíamos de estar orando? ¿Qué le parece por los hermanos enfermos de nuestra iglesia? O por su familia, si tiene familiares enfermos, orar constantemente por ellos. Por los enfermos, no sé cuántos conozca, pero ya es una lista. ¿Qué le parece por los que ya no han venido a la iglesia? Yo le encargué en la mañana a los hermanos, ustedes estaban. Si usted se dio cuenta que no llegó una familia, ore por ellos y llámeles. Porque eso es una iglesia amorosa. Y eso queremos ser, ¿no es así, hermanos? Entonces, póngase a pensar, hermano. Es que es el trabajo del pastor. Usted está condenando a su iglesia a ser máximo 100 personas, porque yo no puedo atender ni pastorear más de 100 personas según las estadísticas. Entonces, si usted está esperando a que el pastor lo haga, ya condenó usted a su iglesia, ya no va a crecer más, porque la gente va a estar desatendida, porque el pastor no le puede atender a todos. Pero si usted y yo juntos pastoreamos el corazón de los hermanos, vamos a poder ser una iglesia más grande. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Vamos a tener la capacidad de servir a más gente. Entonces, hermanos, si usted notó que no vino alguien a la iglesia, ore a Dios por esa persona. Yo hace rato mandé como 4 o 5 mensajes a 4 o 5 hermanos que no vi en la iglesia porque me pesa mi corazón. Y yo sé, a lo mejor usted puede decir que yo soy el pastor, pero ¿acaso usted no es miembro del cuerpo, que es la iglesia? Y yo sé que usted, como miembro de la iglesia, ama a su iglesia y podemos orar los unos por los otros, ¿o no, hermanos? Amén. Entonces, yo le quiero animar, hermanos, que oren por los enfermos, por los que ya no han venido, por los nuevos creyentes. ¿Se ha fijado que Dios nos ha añadido nuevas familias últimamente? 2, 3 familias. ¡Qué lindo de nuestro Dios! Pero tenemos que orar por ellos, animarlos, acercarnos y mostrarles el amor del Señor. Entonces, orar por los nuevos creyentes, orar por los misioneros. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por alguien? Un misionero. Los misioneros tienen necesidades y en octubre vamos a recordarle a nuestra iglesia que hay muchas razones por las cuales orar por los misioneros. Yo constantemente recibo peticiones de misioneros y les digo, pues voy a estar orando, y oro poco, no oro toda la vida por ellos, pero sí oro por un momento, orar por esas situaciones, hermanos, porque ellos necesitan nuestra oración. Los misioneros que tenemos necesitan nuestra oración, hermanos, ¿o no? Oren más por ellos, desempolven esa lista que ustedes tienen y oren por esos misioneros. Hermanos, oren por los pastores, porque si usted no ora por los pastores, pues no se queje con lo que tiene, ¿no? Ora por los líderes, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por tu iglesia, ora por los que no conocen a Cristo, que tú conoces y que quieres que sean salvos. Ora y date cuenta que hay una necesidad tan grande de que tú ores por más gente, hermano, por más gente, hermano. Y yo creo que Pablo estaba atiborrado y él tenía muchas cosas que hacer en la cárcel, hermanos. Él no era un hombre depresivo y triste ahí solo en la cárcel sin saber qué hacer. Era un hombre que estaba escribiendo cartas porque estaba pensando en los demás hermanos, estaba orando por los demás. Entonces, hermano, yo le quiero animar que usted esté pensando en esto seriamente. Dios quiere que usted extienda su oración hacia otros hermanos, que se preocupe por otros hermanos, que se ponga las pilas y póngase a orar por los demás, hermanos, porque Dios quiere que maduremos en la fe, y una persona madura enfatiza mucho el estar orando por los demás. Ore por una persona y mándele un mensaje. Eso es algo muy sencillo, no le tarda más que 1 minuto, orar por la persona y mandarle un mensajito. Estuve orando por ti hace un momento, hermano. Y si Dios está cargando su corazón en este momento, es porque usted debe de orar por esa persona que Dios le puso en el corazón ahorita. Ore más especialmente. Hace ratito yo hablaba con una persona y le decía,
Y yo por 2 días estuve muy cargado en mi corazón por una persona. No sé por qué, no le logro explicar por qué, pero yo tenía una carga muy grande en mi corazón. Y esa persona no lo sabía, pero no podía yo descansar, no estaba tranquilo. Y estuve orando por 2 días seguidos por esa persona. Dios, bendícele, Señor, no sé si hay algún problema, Señor. Y bueno, sí hay algunas circunstancias, pero yo me doy cuenta, hermanos, que Dios va a dar muchas victorias a esta iglesia y a nuestras familias si oramos los unos por los otros. Por eso necesitamos orar los unos por los otros. Entonces yo le quiero animar que usted haga una lista de 10 personas por las que va a orar esta semana por ellos. Porque no, hermano, y si usted hace caso nulo de esto, hermanos, ¿cómo pensamos que vamos a madurar en la fe? ¿Cómo vamos a ser de bendición? Y si usted se pone a pensar, usted pronto va a llenar esa lista de 10 personas. Y puede orar por esas personas, hermanos. Yo le quiero animar que usted se enfoque en esta área de orar por los demás, porque la veo muy desatendida. No oramos los unos por los otros, no nos preocupamos los unos por los otros regularmente, y Dios quiere eso de una persona que va madurando en la fe. 4 énfasis para un creyente maduro, hermanos. ¿Cuáles son? La gracia de nuestro Dios, la paz de nuestro Dios, la gratitud y intercesión, hermanos. Toma estas 4 y enfóquese un poquito más en estas en su vida. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y pensar y aprender un poquito de la vida de Pablo, Señor. Qué tremendo hombre siervo, cómo tú lo usaste grandemente y cómo aún hoy disfrutamos de las cartas que él escribió y que tú usaste para inspirar tu palabra. Porque, Señor, te doy tantas gracias porque a través de ese hombre tú nos diste en parte tu palabra. Pero, Señor, yo veo en él un hombre que pensaba en tu gracia, en tu paz, en darte gracias siempre por algo, aún en tiempos difíciles, y también, Señor, el enfocarse en interceder por otros. Te pido, Padre, que algo que se haya dicho en esta tarde pueda desafiar la fe de mis hermanos, y que algunos, Señor, se fortalezcan en tu gracia en medio de tiempos difíciles. Algunos otros busquen tu paz porque están llenos de turbación y que necesitan luchar por tener la paz de Dios con ellos en su vida. Tal vez, Señor, algunos tú les mostraste que debían de hacer esa lista de 50 cosas y tener una vida más agradecida aún por lo que no nos costó. Y luego, Padre, también te quiero rogar que tú muevas el corazón de mis hermanos que están aquí, para que podamos ser una iglesia que intercede más los unos por los otros. Hay tantos hermanos débiles en la fe, tantos hermanos que batallan en su fe, y que yo considero que los hermanos que están aquí, hay muchos hermanos más fuertes en la fe que muchos de nuestra iglesia, y te ruego, Señor, que pongas en sus corazones el ser mejores intercesores de los hermanos y de la gente que está allá afuera. Padre, ayúdanos a tomar alguna decisión en esta tarde antes de irnos a casa. Y así como estamos con ojos cerrados, hermanos, cabezas inclinadas, ¿quién podría decir cuánto necesito de la gracia y de la paz de Dios en mi vida? Y voy a estar luchando para que Dios me dé más de su gracia y de su paz en mi vida. Puedo ver su mano, hermano. Yo me siento turbado, yo me siento preocupado, pero yo voy a estar orando. ¿Por qué no se pone a orar ahorita y le dice: Señor, dame tu paz? Me siento turbado, sinceramente, me siento tan preocupado, tan incómodo, y te pido por tu paz, te pido por tu gracia que me ayudes a soportar mis enfermedades, mis achaques, mis problemas, y que tu gracia me sostenga, Señor. Ayúdame. Ore un momento al Señor. Quiero preguntar, ¿quién de aquí podría decir: yo reconozco que debo de profundizar más en tener un corazón más agradecido con mi Señor? ¿Puedo ver su mano? Yo voy a tener una vida más agradecida a mi Señor. Veo varias manos. Puede bajar su mano. ¿Por qué no, llegando a casa, se pone a hacer esta lista? Agradezca a Dios más profundamente. ¿Quién de aquí podría decir: yo reconozco que Dios me está mostrando que debo de empezar a orar intercediendo más por otros? ¿Puedo ver su mano? Dios me está hablando en mi corazón que debo de orar más por otras personas, extender mi lista de oración. ¿Alguien más? Yo voy a estar orando más, pastor. Puede bajar su mano. ¿Por qué no toma un momento para hacer una lista
Escriba allí en su Biblia, escriba ahí en una hojita, ¿qué personas de la iglesia no vio hoy? ¿Qué personas vinieron a su corazón durante la predicación y que Dios quiere que usted ore por ellos? Empiece a orar y hágaselo saber a los hermanos. Tal vez usted está orando porque sus vecinos sean salvos o sus familiares sean salvos. Bueno, empieza a orar más por ellos. Necesitamos orar más los unos por los otros. Y yo le pido, hermanos, si usted tiene un ministerio, ore por los que están en el ministerio con usted, ya sea en la música, ya sea Ujieres, ya sea en los niños o en la cuna o ganar almas o no sé, cualquier ministerio en el que estamos. Oremos los unos por los otros. Yo les he pedido que oremos por 30 ganadores de almas, hermanos, y les pido su ayuda porque Dios nos va a contestar si oramos juntos por esta petición. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Y yo le pido que empiece a orar esta semana, ore por otros hermanos. Los buenos siervos son intercesores. Yo le animo, hermano, y necesitamos más gente que oremos los unos por los otros. Ore a Dios un momentito en su corazón. Yo sé que los que estamos aquí somos miembros de la iglesia, pero quizás hubiera alguno que diga, yo no estoy seguro de ir al cielo, pastor. Yo le invito a recibir a Cristo en su corazón si tuviera esas dudas. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Puedo ver su mano si esa es su decisión? ¿Habría alguno que diga, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón? ¿Alguien? Quisiera orar por ti, por usted un momentito. ¿Habría alguno? Señor, ayúdanos a ser una iglesia más madura, enfocándonos más en ti y en tu gracia y en tu paz y en nuestra gratitud y en nuestra intercesión. Te ruego, Señor, que cachemos algo de lo que estudiamos en esta tarde brevemente, que podamos ser creyentes más ejemplares, más maduros con estas cosas en nuestro corazón. Y bendice, Señor, el resto del servicio. Te lo rogamos, bendice cada decisión tomada y te ruego que esta predicación pueda crear chispazos en nuestra vida de fe y incomodarnos y poder exhortarnos a ser mejores para ti y a hacer más para tu obra y para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.